Buenas gentecita, el día de hoy les traigo un nuevo resumen de Chambeando a tiempo parcial en el mundo del cultivo. Si el video tiene un gran apoyo traeré la siguiente parte, espero que lo disfruten, dejen su like, suscríbanse, y ahora sí comencemos con el resumen. Nos ubicamos en el reino de Kan Yuan, en el continente de Dongwang, secta en Yun. Al parecer la secta de nube demoníaca estaba arrasando con la secta de la espada en Yun, aunque les estaba dando una paliza. Uno no se daba por vencido, confiaba plenamente en el hermano mayor Hua a quien le había informado, pero la secta demoníaca no reconocía ese nombre, probablemente era un farol. Además eran 5 élites de la secta nube demoníaca, y el hermano Hua después podía recoger sus cadáveres. Así concentrando todo su ataque para darles un final, pero de la nada, un hombre aparecía, recibía el ataque de frente, esto sorprendía a la élite de demoníaca, y el que aún no se rendía, ya sabía que estaba salvado. Y este era Huan Yun, quien había llegado a tiempo, pero la élite demoníaca le pedía que no se apresure, y así le atacaba nuevamente, pero el ataque fue simplemente cortado por nuestro prota, además de dar al resto de la secta demoníaca, los había terminado rápidamente. Una perla había caído de un miembro de la secta demoníaca, peor aún no le daban importancia, el hermano Hua se aseguraba que todos estuvieran bien y recordándole a quien no se daba por vencido. Este era el hermano menor Wei, que le había dicho que no interviniera, pero Wei no podía quedarse de brazos cruzados mientras masacraban a los demás, esto iba en contra de su ser, pero el hermano Hua le decía que no se deje llevar, solo debía tomar como venían las cosas y llevar una vida sencilla, eso era la esencia de un cultivador. Pero de pronto, la perla que se había caído, empezaba a levantarse, había llegado el patriarca de la secta demoníaca, Xie Yun, quien estaba enojado por sus discípulos, y ahora les iba a hacer pagar, lanzando su habilidad divina, manos de sombra demoníaca. Wei estaba preocupado por el ataque, pero el hermano Hua sacaba su espada, y blandiéndola, detiene el ataque. El patriarca veía cómo había detenido su ataque, sería una pena matarlo, había despertado su interés, así que le daba la oferta de ser el discípulo número 1 de la secta, le darían desde mujeres y riquezas, hasta autoridad, pero a Juan no le importaba, le era problema tener que trabajar hasta tarde, encima de estar siendo perseguido por las sectas justas. Solo quería dejar que la naturaleza siga su curso, algo que sorprende al patriarca, después de todo, en su secta no tenían muchas reglas, valoraban el trabajo duro para obtener recompensas. Pero el hermano Hua estaba harto del principio, cuanto más trabajas, más ganas, en la secta de la espada en Yun. Podía vivir cómodamente, y no toleraba que le engañaran, y todo enojado, lanzaba su arte de la espada en Yun primer estilo, el ataque era mucho para el patriarca, era la espada mística en Yun. Había terminado con una explosión, Wei veía que ahora sí estaban salvados, y los otros no sabían que las técnicas de espadas eran tan poderosas, pero el patriarca preguntaba el por qué. A lo que Hua responde que a lo largo de los años, ha visto a través de sus trucos, tales promesas vacías eran insultos imperdonables, pero eso no era lo que preguntaba la razón de su poder. Hua comenzaba a consensar el alma en una píldora para exterminarlo, y cuando estaba a punto de terminarlo, el alma real había escapado. Hua iba a terminarlo de una vez por todas, de pronto algo lo detenía, un sonido lo ponía calmado, y revisando su reloj, lo de capturar al enemigo lo dejaba de lado, después de todo ya los había salvado. Algo que sorprende a los salvados, el patriarca estaba a un solo golpe, podía perseguirlo y terminarlo, pero no lo hacía. Wei se ponía orgulloso y les iba a contar, nuestro prota solo chambeaba de 9 a 5, y el sol les demostraba, aunque estos no le veían sentido, a nuestro prota se le había terminado la hora de chambear, y se le notaba que no le gustaban las horas extras. Nuevamente en la secta de la espada, varios discípulos iban al campo de entrenamiento para entrenar, se veía que le echaban ganas, pero había algo que les molestaba, y este era nuestro prota, que a estas horas aún estaba durmiendo, al parecer recién estaba levantando. Después de todo ayer había llegado tarde y no tuvo tiempo suficiente para dormir, además arrepintiéndose de convertirse en un discípulo principal, ya que le daban tareas difíciles para completar, y sin darse cuenta ya habían pasado 5 años, en su vida anterior había realizado 996 horas extra y así aguantando a regañadientes a su jefe, él había colapsado por exceso de trabajo, pero lo que estaban alrededor ni siquiera les importó que haya colapsado, solo salvar los archivos, y así fue como terminó su vida. Pero el mundo le había dado una nueva oportunidad, había llegado a este mundo de fantasía. Aquí, tenía la identidad de un humilde discípulo de la secta,
pero aún recordaba cuando se convirtió en discípulo principal, le exigían que trabajara más duro y que era esa tontería de trabajar de 9 a 5, solo debía enfocarse en su cultivo, pero para no repetir su mismo error de su vida pasada. Se dijo a sí mismo que nunca más trabajaría horas extra, pero no esperaba que todos en la secta fueran tan competitivos e intensos. De pronto alguien le llama y este era Wei, quien le avisaba que el líder de la secta le estaba buscando solo para informarle sobre la misión de ayer, y por supuesto no había hablado de nadie sobre su fuerza y también que los otros no dijeran nada. Entonces el hermano Hua podía estar tranquilo, y como recompensa luego le enseñaría uno o dos truquitos, y así iba donde el líder de la secta. Ya llegando a la sala principal del líder de la secta, nos explican sobre las 6 etapas del cultivo de este mundo: etapa de constitución de cimientos, etapa de refinación de I, etapa de la convergencia del alma, etapa del palacio espiritual en el que estaba nuestro prota, pero claramente había sellado su cultivo. También estaba el reino del caos púrpura donde se encontraba el líder de la secta nube demoníaca, y el reino de la trascendencia. Cada reino se divide en 9 niveles. El más poderoso de la secta era el líder de la secta, Wenjian, potencia sin igual en el sexto nivel del reino de la trascendencia y también conocido como el dios de la espada en Yun, y así cuando saludaba al líder, este parecía estar enfadado, pero es calmado rápidamente por Hua mostrándole sus cultivos de té. Había cambiado rápidamente su carácter, como si fuera un padre orgulloso de su hijo. El líder de la secta era un adicto al té. Aprovechando sus conocimientos modernos y con los registros de cultivo espiritual de té de alta calidad, se había ganado unos puntos con el líder de la secta. Esto era un curso requerido para la gente trabajadora. Pero antes de que se olvide le pedía los detalles de la misión de ayer, además que le contara sobre qué pasó. Hua explicaba que salvarlo solo fue una coincidencia, y había encontrado una cosa en que los cuerpos de los discípulos de la secta demoníaca, el líder lo reconocía como la perla del alma de sangre, y esto tenía un significado. Si esas sectas se enteraban de esto, pero nuestro prota quería evitar escuchar, no quería saber nada de esto, y así trataba de retirarse, solo quería vivir una vida pacífica sin más complicaciones, pero el líder lo detiene, le pedía que aunque tenga logros en cultivo espiritual, como discípulo principal no debía ser perezoso. La semana pasada le tocaba enseñar el manejo de la espada, pero no había aparecido. Hua tenía un principio: trabajar solo de 9 a 5, y cuando le tocaba ya era noche. No podía romper sus principios, pero cuando el líder le reclamaba porque no fue la reunión de espadachines, los maestros que asistieron le habían pedido que renovara su posición de discípulo principal, pero Hua parecía molesto ante esto. En realidad al líder de la secta también le preocupaba, pero era todo lo contrario para Hua. Estaba emocionado, si lo degradaban no tendría problemas, era mejor para él, pero la presión del líder se alzaba. Él no iba a dejar que eso pasara. Si lo degradaban era como abofetear al líder y los ancianos. La esperanza de ser degradado no sería cosa fácil. En ese momento alguien había llegado. Esta era Jianxin, quien al parecer no le agradaba a nuestro prota. Varios quisieran ser discípulos principales, pero no entendía por qué quería perder esa oportunidad. Jianxin era la discípula número 1 de la secta. A su corta edad estaba en el reino del caos púrpura, además su fuerza y popularidad eran de primera, y también era considerada la futura líder de la secta. Jianxin, quien era la número 1, y nuestro prota el número 55, el último lugar. Hua decía que estaba atrapado en el reino del palacio púrpura durante mucho tiempo y quería ser un discípulo interior para empezar de nuevo, y así poder romper el cuello de botella, revisando lo viejo y aprendiendo lo nuevo. Tenía una mirada determinada. Jianxin se había creído la actuación, y le era todo diferente a los rumores, disculpándose con Hua. ¿Pero para qué la habían llamado? Pues los ancianos les habían puesto una tarea, y esta era acompañar a Jianxin para que pueda aprender de ella. Pero esto le agarraba de seco a nuestro prota. Ella era completamente su opuesto, conocida como la reina de la competencia. Personalidades completamente opuestas, no podían trabajar juntos. El líder de la secta le daba la oportunidad de aprender de la mejor, pero Hua se negaba, justificando que retrasarían el cultivo de Jianxin, pero su plan se fue por la borda. A Jianxin no le importaba, debían ayudarse mutuamente. Para Jianxin era la oportunidad que Hua deshaga de los rumores que tenía, pero esto no era de su agrado. Así, rechazando la misión, o sino quien cuidaría de las hojas de té, Hua quería respetar sus principios, además de flojear en la secta, pero el líder le iba a dar una recompensa, y todo serio le decía que le iba a dar 3 días libres al completar la misión. El ánimo de Hua se disparaba, tendría días libres, y poniéndose serio, el tiempo era oro. Pedía los detalles de la misión y ubicación, atravesaría fuego y agua sin dudarlo, algo que amargaba un poco al líder.
Tiempo después, a la 1 de la tarde, Hyunsin estaba preparada para su misión, pero nuestro prota había de llegado tarde, viendo cómo Hyunsin practicaba con su espada, aunque su llegada tarde lo justifica, que si no echaba una siesta se sentiría cansado para más tarde, pero para ella quien era una fanática del cultivo, no podía descansar como una persona ordinaria, y le gritaba que no podía estar siendo demasiado relajado. Completamente opuesta a la personalidad de nuestro prota, le estaba chocando y tampoco le gustaba que una menor le esté regañando, pero como ya era tarde partían hacia su misión, tenían que investigar la desaparición de aldeanos en la montaña Tianjong, que estaba cerca de las ruinas del sacrificio de sangre de la ciudad Insu, sospechaban que tenía algo que ver con las sectas demoníacas, pero no había de qué preocuparse ya que Hyunsin protegería a nuestro prota, algo que le agradaba. Después de todo ya no tendría que hacer nada, y además conseguiría 3 días libres después de terminar la misión, era como ganarse la lotería. Ya cuando habían llegado a la cordillera, primero tenían que investigar a los aldeanos locales, pero nuestro prota empezaba una cuenta regresiva de 5 segundos, y cuando terminó ya eran las 5 de la tarde. Su hora de descanso había llegado, y ahora se despedía rápidamente y dejaba todo el trabajo a Hyunsin hasta el día siguiente, así en una posada, nuestro prota había llegado a una posada para alquilar una habitación, pero el que atendía parecía muerto en vida, simplemente pagaba e iba a su habitación, pero viendo en el brazo del tendero que había un tatuaje, pero no le da importancia porque era su momento de descanso, echándose una siesta, pero despertándose tras escuchar una discusión afuera, pero la voz le resultaba familiar, y esta no era otra que Hyunsin, quien no podía conseguir una habitación en la misma posada. El lugar estaba lleno, aunque no lo parecía, apareciendo nuestro prota quien le pedía que no causara más problemas al posadero, y le preguntaba si no pasa nada si compartían la habitación, al posadero no le importaba. Pero Hyunsin estaba un poco sorprendida por esta situación repentina, al parecer se estaba poniendo nerviosa y también había mal interpretado la situación, se preguntaba por qué estaba tan tímida. Cualquier intento del hermano Hua podía arreglárselas como si nada, ya cuando habían llegado, nuestro prota preguntaba si había comido, pero ella negaba, así que le invitaba las galletas que habían en la habitación, pero ella se rehusaba. Los cultivadores debían tener una mente pura y renunciar a sus deseos mundanos, esto incluía la tentación de la comida, pero antes de que termine, nuestro prota le mete una galleta de frente a la boca, algo que la sorprende, y después de saborearlo, la deja satisfecha. El pastelito le había encantado, pero reacciona rápidamente gritándole a Hua, pero rindiéndose al sabor del pastelito, aunque diciendo que las comidas no beneficiaban a los cultivadores. Pero Hua le contradecía, le preguntaba si evitaba las tentaciones de la vida, como la comida y el romance, les sería posible progresar en el cultivo, pero esto no era así, el evitar todo ciegamente, solo hará que se canses más física y mentalmente, lo que haría que el cultivo sea más lento, pero ¿cómo podrían evitar estar inmersos en el mundo mundano y dejarse llevar por los deseos? Uno tenía que enfrentarse a sí mismo ante las tentaciones y ser lo suficientemente valientes como para intentarlo, al igual que Pastel si tiene miedo de la exquisitez perturbe su mente solo debe acostumbrarse a él y cuando más lo haga, lo verá como algo ordinario y entonces habría avanzado en el mundo del cultivo. Con un corazón claro y puro, uno puede al abrazar la verdad y ver la realidad tal y como es, ser verdaderamente libres, podían estar en armonía con la naturaleza. Estas palabras le llegaron al fondo a Hyunsin, quien estaba asombrada. Hua se había accedido con su explicación y al parecer la había confundido, pero Hyunsin estaba todo entusiasmada, había hecho el intento de comprender la idea, y su respuesta era enfrentar directamente a los deseos, ver la simplicidad y claridad y así obtener la iluminación. Así como no hubiera un mañana, Hyunsin empezaba a devorarse todas las galletas y dulces. Hua había creado a una bestia, un demonio que devoraba todo. Ya cuando era hora de dormir, nuestro prota se quedaba con la cama, y no había espacio para Hyunsin, pero ella no necesitaba dormir, se pondría a cultivar y meditar durante toda la noche. Y mientras que pasaba el rato al parecer alguien tenía malas intenciones, y al parecer era el posadero, le había puesto un incienso y al parecer este era venenoso. El incienso se empezaba a esparcir por dentro de la habitación y así llegando hasta Hyunsin, quien se daba cuenta que era veneno, ya era demasiado tarde, caía al piso, pidiendo a nuestro prota que huya rápido, pero él se despertaba como si nada, estaba todo tranquilo y así ella se desmayaba, ya pasando un rato en el bosque fuera de la posada, el tendero se había dirigido hacia una persona a quien aún no se reconocía, ya había cumplido con la tarea, ya había derribado a los discípulos de la secta en Yun usando el incienso, uno era Hyunsin, un discípulo principal y la otra no era conocido, solo se llamaba el hermano mayor Hua, el desconocido parecía sorprendido por sus actos,
satisfecho y le estaba felicitando por su buen trabajo, pero, cuando era la hora de pagar y cumplir su promesa, el tendero había sido eliminado, el desconocido iba a usar a los discípulos como sacrificio para completar su plan, y así llamando al número 3 y número 4, ordenándoles que vayan a la posada y traigan a los discípulos. Ya de nuevo en la posada, Jianxin estaba despertando, y nuestro prota estaba todo tranquilo. Jianxin se despertaba todo apresurada por el veneno del lugar, pero ya no había presencia de este. Jianxin estaba un poco confundida, no entendía mucho, pero como alguien con un cultivo inferior se las pudo arreglar. Pero antes que Jianxin indagara más, Hua decía que usaba una respiración fetal cuando dormía. Así que no respiró el aroma del incienso, y después de que dejaran el incienso, quien lo dejó ya había desaparecido, así que aprovechó para desintoxicarla. Pero para Jianxin el incienso separador de espíritus era algo extremadamente difícil de eliminar para cultivadores por debajo del quinto nivel del reino de caos púrpura. Pero nuestro prota le dice que le pasaba experiencia social, le faltaba calle, debía tomar sus propias precauciones, porque si estuviera sola, las consecuencias habrían sido graves. Jianxin parecía haber aprendido lección, y ahora nuestro prota le ofrece un poco de té para calmar el cuerpo. Jianxin empezaba a despegar los rumores que nuestro prota, de quien se pensaba que era un auténtico discípulo holgazán, logró calmarla con unas cuantas palabras, pero era una persona considerada, además de ser bastante guapo, pero con un cultivo bajo, pero despertaba en la realidad despejando esos pensamientos. Pero cuando ya todo parecía tranquilo, de la nada un destello aparece por encima de la posada. Y eso significaba grandes problemas, era una intención asesina, y cuando pedía que nuestro prota que se cuide, este volvía a su horario de descanso como si nada. Jianxin, teniendo en cuenta que nuestro prota no tenía poder suficiente para esta batalla, ella se haría cargo, y así ella sin más, se preparaba para atacar, y a 2 personas le había dado, habían caído al primer golpe, y al parecer eran discípulos de la secta del espíritu púrpura, la cuarta secta del continente Don Juan. Jianxin preguntaba por qué 2 discípulos principales estaban aquí, pero al ver su mirada en sus ojos, no iba a recibir respuestas, eran marioneta de sangre. Sus almas habían sido bloqueadas y este era un hechizo de la secta demoníaca. Al parecer estaban tras de la desaparición de los aldeanos, tenía que detenerlos a como de lugar, y ya que estaba un poco molesta, se iba a poner un poco seria, usando la técnica de la espada en Yun, cortando nubes y cortando lunas. La técnica de la espada parecía impactar a los 2 discípulos principales, pero al último momento lograron esquivarlo, pero Jianxin había dominado el estilo de la espada a tal punto que podía dispersarlo. El ataque dispersado había logrado darles, los discípulos habían caído, al parecer tenía más habilidad de lo que se esperaba, pero estos discípulos no iban a caer tan fácilmente. Al parecer uno estos aún parecían mantener un poco de su conciencia, y se había enojado por haber dañado a su compañero, e iba con todo lo que podía hacia Jianxin, pero Jianxin lograba defenderse, pero no había resultado fácil. El arma del oponente era pesada. En un intercambio de técnicas, Jianxin ya tenía las manos adormecidas por los ataques, y cuando la discípula que estaba siendo controlada estaba a punto de dar su golpe final, Jianxin tampoco se iba a dejar, iba a ponerse realmente seria. Nuestro prota, quien podía observar todo el combate usando su sentido divino, veía que el discípulo que estaba siendo encontrado tenía sus habilidades selladas, y solo podía confiar en su instinto de lucha, lo que le era una gran desventaja. Ahora sí, Jianxin iba a dar su golpe final, ambos ejercían sus técnicas, pero Jianxin aún no era consciente del peligro que iba a venir, así que decide enviar un poco de ayuda, la mejor ayuda que puede enviar. Una hoja debería ser suficiente. Para cuando Jianxin empezaba a preparar su ataque, técnica de dibujo de espada, la discípula controlada no podía defenderse, lo había recibido de golpe, finalmente los había sometido, pero tendría que averiguar cómo despertarlos. De pronto el otro, quien no estaba inconsciente del todo, lanza un ataque por su espalda. Jianxin logró a duras penas defenderse, pero el ataque había roto su defensa. En ese momento, venía la hoja de nuestro prota, había llegado, desviando el ataque como si nada, y destruyendo una montaña a sus espaldas. Si el ataque hubiera dado, habría sido grave, pero ¿qué fue lo que le ofendió?, se preguntaba, pero primero noqueaba a los controlados. Rato después, Jianxin había traído a los 2 discípulos a la habitación de nuestro prota, viendo que todo se había solucionado, pero Jianxin al parecer aún tenía dudas sobre quién la había salvado. Pero Hua dejaba claro que él ha estado durmiendo todo este tiempo, así desviando las sospechas de Jianxin. Era imposible que el hermano Hua tuviera tales habilidades.
Y ahora Jianxin tenía que buscar una manera de traer de vuelta a los dos discípulos controlados a la secta, y para eso, necesitaba una matriz para establecer la mente limpia y la formación de matar demonios para eliminar la técnica de marioneta de sangre, o si no estos se alocarían y destruirían la secta, pero nuestro prota, se estaba aburriendo de mucho texto, y por el bien de la gente común, y aún más importante, por sus 3 días libres, tendría que intervenir. Jianxin parecía confundida. Por Hua explicaba que usaría el sentido divino para entrar en su constancia y romper la técnica de marioneta. Para Jianxin esto era peligroso, un solo descuido, y le llevaría el colapso, pero todo está bien. Así iba directamente hacia los dos discípulos para romper la técnica. Desde el punto de vista de Jianxin esto era peligroso, y aún más si lo hacía a los dos al mismo tiempo. Pero nuestro prota le calmaba, al igual que en un incendio, hacer la operación al mismo tiempo era la más rápido, pero ese no era el punto. Los dos discípulos habían despertado, y ahora nos los presentan, la chica como Siyun y el chico como Fenger, se daban cuenta que estaban antes dos discípulos principales de la secta en Yun, y ahora sí se presentaban unos con otros, Jianxin como Jianxin y nuestro prota, como el hermano mayor Hua en Yun. Fenger le avisaba a Siyun que ellos fueron los que la habían salvado. Siyun empezaba a recordar habían sido capturadas por un anciano de la secta demoníaca y explicaba que habían llegado al pueblo hace una semana para investigar la desaparición de los aldeanos, rastrearon las pistas y descubrieron a un anciano de la secta demoníaca, quien usaba a los aldeanos como sacrificios. Pero cuando fueron a intervenir, ya habían caído en una trampa, y así poco a poco fueron reprimidos, convirtiéndose así en marionetas de sangre. Se lamentaban de haber caído en ese hechizo, así agradeciendo que les hayan salvado la vida. Jianxin, para no recibir los elogios, aclaraba que nuestro prota fue quien se había salvado, pero a nuestro prota no les gustaba mucho las formalidades, no había necesidad de ser tan educada, pero Jianxin no opinaba lo mismo. Recordaba que había sacado la semilla de la marioneta de los dos a la vez, fue demasiado rápido, tanto que había quedado sorprendida. Incluso los ancianos de la secta no podían hacer esta operación. Las semillas estaban enterrados en lo profundo del mar de la conciencia, era como encontrar una aguja en un pajar, y cuando le preguntaba, desesperada cuando dominó este tipo de técnica, simplemente decía que encontró accidentalmente un pergamino incompleto sobre la manipulación de la conciencia divina y le pareció interesante y de ahí lo estudió. Esto le sorprendió más a Jianxin, pero ya volviendo, nuestro prota aclaraba que había gastado una gran cantidad de materiales, todo con alrededor de 30.000 piedras espirituales de alto grado. Pero para Jianxin esto era mentira, no había gastado nada, y pensaba que los discípulos de la secta púrpura no serían tan estúpidos como para caer, pero era todo lo contrario, se lo habían creído, y harían el pago correspondiente después. Nuestro prota estaba contento con este resultado. Era sabido que para poder eliminar la técnica de marioneta de sangre se requeriría al menos 50.000 piedras espirituales de alto grado, con 30.000 ya era un precio de amigo, pero le pediría que se tome tú con tiempo para pagar. La secta en Yun y la secta del espíritu púrpura tenían una amistad, y era normal ayudarse unos a otros. Además, pedía detalles sobre el anciano que los había capturado. El nombre de este anciano era Mo Xuan, no era fuerte en sí, si Yun afirmaba poder derrotarlo sola, pero debido a que era muy hábil en el uso de formaciones y veneno, fue como fueron sometidos. Nuestra prota le da una opción, le iba a dar una píldora que le haría inmune al veneno durante 3 horas, y les preguntaba si los tres podían encargarse del anciano. Si Yun afirmaba que podía noquear los minutos, pero se daba cuenta de algo, porque solo 3. Nuestro prota aclaraba que había gastado mucho poder espiritual para quitar la semilla de la marioneta, tenía que tomar un descanso para recuperar sus fuerzas. Algo que empezaba a fastidiar un poco Jianxin, pero si Yun y Fenger se lo creyeron, no habían pensado en su duro el trabajo, y tomaban la decisión de encargarse del resto. Así los tres iban partiendo hacia la captura del anciano, pero había una duda en el camino, la píldora era tan asombrosa como decían. Jianxin confiada en nuestro prota, y eso bastaba, así que los tres sin dudar tomaban la píldora, se disolvía fácilmente y no era diferente a una medicina ordinaria, pero Fenger, a pesar del cultivo del prota, aún decidía confiar, y así mientras que pasaba el tiempo, se dan cuenta que algo no estaba bien. No había ningún ruido desde hace un rato, al parecer ya habían entrado en la formación. Jianxin se daba cuenta de la voz, y así, atacaba rápidamente, pero todo era una ilusión, parecían estar en medio de un pantano. Lo del pantano simplemente eran cadáveres de criaturas muertas. Jianxin preguntaba por la ubicación de la voz, pero este aparece por detrás, este era el anciano Mo Xuan. Al parecer ya habían caído la trampa de Mo Xuan. Los tres discípulos se ponían en guardia, pero el anciano estaba sorprendido,
habían logrado sacar rápidamente su semilla de marioneta. Parecía que la secta en Yun tenía algún tesoro secreto, pero se da cuenta que solo había 3 personas, tal vez uno le tenía miedo, pero los 3 discípulos no se iban a quedar quietos escuchando, e iban a atacar directamente, pero lastimosamente todos estaban dentro de una ilusión, una en que ya habían caído anteriormente, la misma trampa, pero no se iban a rendir, atacaban y atacaban. El anciano preguntaba que también era el incienso erosionador de huesos, el gas parecía afectarles, pero un ataque directo iba hacia el anciano, aunque se defendió, el ataque parecía más fuerte que su defensa. Los 3 discípulos estaban al tanto, Jianxin había fallado, y el gas parecía afectarle. El anciano estaba contento por esto. Tal vez el gas le podría dar la ventaja, ya habían pasado 10 respiraciones inhalando el incienso. Pero algo no estaba bien con ellos, al parecer los discípulos estaban intactos, y mientras pensaba, Jianxin aparecía por detrás para atacarle directamente, y así le da un golpe por la espalda, impactándolo fuertemente contra el suelo. También remataba con un ataque directo. El anciano parecía estar en las últimas, no entendía por qué aún estaban bien, le era imposible, los discípulos simplemente se burlaban. Y ahora estaban confiados, confiaban plenamente en la píldora de nuestro prota, no tenían nada que temer. El anciano se estaba empezando a enojar, su veneno era único, no tenía antídoto, se preguntaba qué tipo de tesoro secreto tenían, pero Jianxin iba a terminar todo esto rápidamente. Técnica de espada en Yun, pero el anciano se burlaba, el juego ya había terminado y estaba intentando escapar, y así levantando la formación de refinamiento de sangre celestial. Todos habían sido capturados, los había agarrado por sorpresa a los discípulos, ya no podían hacer nada dentro de la formación. El anciano también les había dejado un regalo, llamando a su número 1, y al parecer era otra marioneta de sangre, que estaba en 6º nivel del reino del caos púrpura. Para el anciano nadie se iba a escapar vivo ese día, incluyendo el cobarde que se había escondido, y le enviaba el número 2 que estaban en el 5º nivel. Esto le preocupaba a Jianxin. Por otro lado, mientras que la batalla estaba continuando, nuestro prota estaba en la habitación, y el número 2 había llegado. Lastimosamente nuestro prota ya no se encontraba en ese lugar. Estaba descansando tranquilamente en la habitación de al lado, ya se había preparado, pero su preparación fue en vano. El número 2 le fastidiaba su descanso, y ya que la marioneta no se fue tranquilamente, nuestro prota ya se había aburrido, se iba a poner serio, le estaban obligando a trabajar horas extras. ¿Cómo será el destino de esta pobre marioneta que interrumpió sus horas de descanso? ¿Cómo le irá a los otros discípulos con la marioneta número 1? ¿Podrán ganar contra el anciano de la secta demoníaca? Bueno gentecita, hasta aquí el resumen de hoy. Si quieren seguir con esta historia, denle apoyo al video para poder traer una continuación, y ahora sí me despido.